estamos en comunicación telefónica con nuestro querido amigo. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar Lupori, ¿cómo estás? Muy bien, Marita. Y ustedes, Oscar y Franco, también, ¿cómo están? Bien, muy Oscar. Bien, Bien, estamos... una alegría poder hablar con ustedes. Y para nosotros también tenerte aquí en El Hormiguero. Se iban acumulando las preguntas que te queríamos hacer, ¿viste? Bueno, se fueron. pueda Bueno, responderlas. ya queremos que nos arrojes un poco de luz sobre esto que ha sucedido en la biblioteca de los libros de derechos humanos del MED, que nos hemos enterado, ni bien entramos en El Hormiguero ayer. Contanos, a ver qué pasó, qué se supone. El viernes a primeras horas, es decir, entre las 5 y 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto una vecina se dio cuenta que salía mucho humo del templo de la iglesia metodista que está en calle San Lorenzo, casi esquina Callao. Y es ahí donde tenemos la sede nuestra, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el MED. Y bueno, efectivamente han prendido fuego en la parte donde estaba el altar, la cruz, han incendiado toda esa parte, han quemado los bancos, han quemado el piano que había, es decir, una destrucción muy dolorosa para la gente de la iglesia metodista y para nosotros también. Pero la gente que integraba esa comunidad perder cosas que algunas tendrían 80, 90 años, y a nosotros nos quemaron. Algunos libros, no todos, si hubieran querido hubieran podido quemar todo, pero algunos libros quemaron papeles que estaban en la parte de la sacristía, en los anaqueles, las cajas que teníamos nosotros ahí con distintas clases de papeles que se referían a acciones del MED, que eran recortes sobre temas periodísticos, etcétera. Todo eso y algunos libros que estaban ahí los quemaron todo. Pero te digo, de entrada, en el primer análisis, porque todo lo va a tener que establecer mejor la justicia que nosotros, ¿no? Que Claro. ya está hecha la denuncia esa misma mañana en la comisaría correspondiente, que no fue mayores porque vinieron enseguida. Apenas la vecina vio, llamó a la policía y vinieron la policía y los bomberos rápido. Por eso es solamente una parte de la que se quemó. No pareciera ser de los servicios porque no tocaron cosas que a ellos le hubieran interesado, ni nos dejaron mensaje como hicieron la otra vez cuando entraron en calle Sarmiento, que se encargaron muy bien de dejarnos muchas clases de mensajes. Oscar, no sé si te enteraste, Franco te comenta lo que sucedió en el Museo de la Memoria. Sí, Ajá. sabía. Ayer a la noche, bueno, hoy amaneció, digamos, con todos los vidrios rotos de una de las puertas de entrada. Sí, O sea, sí, y hay... sabía, lo había escuchado por radio. Ahora, bueno, las hipótesis de por qué pudieron hacer ese incendio, evidentemente puede haber varias. Una era la hipótesis de la bronca, que ahí evidentemente es querer demostrar bronca, como más de una vez aparece en nuestra sociedad quien dice, ¿y los derechos humanos dónde están? Son para esto nada más, para lo otro no se preocupan. Bueno, no descarto que eso pudiera ser posible, esa intencionalidad de demostrar una bronca, pero también puede haber otras hipótesis. Pensamos, qué sé yo, en hipótesis de alguien que pudiera haber entrado y que el incendio hubiera sido más bien una cosa no tan premeditada, aunque eso es medio difícil porque han juntado bancos o algo así, de modo que se quemaron bancos que eran del templo, pero no lo descartamos. O tampoco se puede descartar una hipótesis que tendría su asidero en que al lado se demolió toda una parte, y si este lugar se incendiaba y prosperaba el incendio, podía haber un espacio más para construcción, para un interés inmobiliario.
qué sé yo. Qué bárbaro. Eso lo tendrá que establecer un poco más la justicia, que hemos pedido que el gobierno de la provincia mueva, que se haga la investigación pronto y la justicia establezca algo. ¿Sí? Estamos. Eso es sobre la primera pregunta que me hacías, Marita. Oscar, te llevamos a otro tema, al del tan publicitado tema de la condena del padre Julio César Grassi. ¿Qué opinión te merece, Oscar? Bueno, mira, la primera opinión es esta. La conducta de Grassi, sea inocente como él pretende, o la razón esté, porque también uno tiene que tomar en serio, ya van varias instancias judiciales que han fallado en contra de él. Sí, varias. Y uno tiene que tomar en serio, no, eso no se puede tomar así nomás a la chacota. Supongamos una hipótesis de que él fuera inocente, su comportamiento no me gusta. Su comportamiento, como el del último día, ya ahí no me gusta, porque ese nivel de prepotencia, no sé si es muy fuerte el término, pero esa forma de querer defenderse, esa forma de acudir y hacer semejante gasto en una defensa, esa forma, como han dicho, de que en pro de defenderlo a él, a la gente que ha hecho la denuncia, que son jóvenes, tratarlos de esa manera, realmente eso no es cristiano. No es cristiano. Yo creo que ahí ya tengo un primer comentario que revela, pongamos una hipótesis. Él cayó, supongamos la hipótesis, de que él fuera inocente. Esto mismo revela que él cayó en la trampa de haberse metido en unos juegos de poder que se le volvieron en contra. Y él sigue queriendo apostar a jugar dentro del poder. ¿Con qué estudios jurídicos? ¿Con qué, como la forma de manejarse en esa defensa que hizo? Eso ya no. Y eso es una primera reflexión. La segunda, y ahí creo que hay que ser muy firme, eso no es aceptable, no es aceptable de ninguna manera. En segundo lugar, creo que como comunidad cristiana, los cristianos tenemos que demostrar que respetamos la administración de justicia. Y si esos tribunales ya han hecho en todas esas instancias, bueno, después, si es inocente, el tiempo podrá aportar elementos, pero hasta ahora lo que es la administración de justicia de nuestra sociedad le está fallando en contra. Entonces no hagamos más, porque ya es bastante triste el tema, porque yo creo que realmente esto de la pedofilia, esto es algo totalmente inaceptable. Y no se pueden hacer pretendidas defensas de la Iglesia como queriendo decir que no, tenemos que asumir ese nivel de falla y tenemos que aceptarlo y pidiendo perdón a la sociedad y aceptando que los sujetos de nuestra Iglesia que entran en ese tipo de conducta o están sospechados, con toda razón la sociedad tome sanciones sobre ellos. Si están sospechados, por lo menos para separarlo de cualquier función y ponerlo bajo juicio como corresponde. Él ya ha estado bajo juicio. Hasta la Corte Suprema de la provincia falló en contra. ¿Qué queremos seguir insistiendo? Si él, pongamos que hubiera habido un error de la justicia, bueno, ahora con humildad acepte que él ha sido sancionado. Bueno, el tiempo después dirá si hubo un error en la sanción. Y en ese caso merecerá que le resarzan lo que en todo el daño que le hayan ocasionado. Pero mientras tanto, él sigue haciendo una conducta
que no resulta favorable ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a la sociedad. Por tanto, a mí, yo, si hubiera dependido de mí, no hubiera hecho todavía esa espera que el obispado ahí de Morón, como esperando a ver si esto lo logran meter en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo no sé en cuánto eso contribuye a la construcción que nos corresponde dentro de la sociedad como comunidad cristiana. No lo veo. Creo que al revés, la comunidad cristiana tiene que dar otro nivel de testimonio, respeto a la administración de justicia. Esta conducta es inaceptable, clarísimamente dicho. El que está sospechado no puede seguir actuando en ese territorio. En segundo lugar, los que hacen la denuncia merecen el más absoluto respeto. En lugar de querer tirar sospechas sobre los que denuncian, tomar en serio la denuncia. Eso me parece que son cuestiones elementales. Y la Iglesia, en acuerdo a lo que establezca la justicia, la administración de justicia, tendrá que ver cómo repara el daño ocasionado a esos adolescentes o jóvenes. Oscar, porque eso significa un daño psíquico, un daño bastante duro, un golpe muy severo a su subjetividad, que muchos dicen lo que cuesta poder recuperarse de un daño semejante. Oscar, te quería preguntar esto, yo así siguiendo tu relato que comparto y completamente lo que estás pensando sobre esto en relación a la Iglesia, a la justicia, a la actitud de la Iglesia, pero este proceso tan largo, de tantos años, con tantas defensas rebuscadas, y como último, esta continuidad de parte del obispado de Morón, que parecería como que lo sigue defendiendo, ¿no nos deja como Iglesia una imagen? Sí, realmente un juego de poder muy embromado, muy embromado. Si realmente tienen elementos para decir hay un error en la administración, que lo diga públicamente el obispo. El error pasa por este lado, por lo menos que se pueda prestar al debate, sabiendo, no basta decir es inocente, que diga el error en la administración de justicia para nosotros pasa por acá, pero que no siga acudiendo, como muy bien decís vos. Además, pareciera un verdadero juego de los poderosos. Qué pobre, digo yo, sospechado de, qué sé yo, de haber robado 3 bicicletas, tiene la posibilidad de defensa que ha tenido Grassi con esto. ¿Cuánta plata se ha ido? ¿Qué intereses juegan en todo este entramado realmente que a uno le sorprende? ¿Y con qué estudios jurídicos? Dicen que son costosísimos. Yo no los conozco porque son de aquella zona, pero ¿quién pone dinero ahí? ¿Cuál es el interés de manejo de todo esto? ¿Se compadece esto? Realmente es una cosa que llama la atención y que no es aceptable. Oscar, no es aceptable como manejo. Oscar, Franco te saluda. Te quería preguntar, primero, 2 preguntitas tengo. Primero, sobre cómo ves la actuación de Francisco, ¿no? Y segundo, sobre el debate que se está dando sobre el fin del celibato. ¿Qué opinión tenés? Primero, yo creo que Francisco está dando muestras, ya no son puramente gestos, sino que está tomando medidas que son positivas. Pongamos esto del obispo auxiliar peruano, al que no solamente le acepta la renuncia como obispo, sino que le quita el ejercicio del ministerio sacerdotal, de modo que tiene que funcionar como laico, ante una acusación firme de pederastia. Ahí tenemos un ejemplo, pero además no solamente eso, la visita que ha hecho y los mensajes respecto a los obreros
respecto a lo que es el dinero. Todo eso me parece, además su actuación respecto a lo que hubiera sido la intervención militar sobre Siria, todo eso me parece que está revelando ya no son puramente gestos, son tomas de posición que de alguna manera para la Iglesia es muy importante, pero más importante que para mover la Iglesia, son gestos que son importantes para la sociedad humana, porque ahí se está diciendo y actuando a favor de una sociedad donde, por ejemplo, los abusos sexuales no sean tolerados nunca, donde la guerra no sea camino para decir que se defiende la paz o se quiere la democracia, que la violencia no genera democracia y paz. Todo eso me parece que son mensajes muy, muy válidos. ¿Cuál era tu segunda parte de la pregunta? Sí, no, la segunda parte es, bueno, sobre este debate que llega a los 6 meses del papado de Francisco, el fin del celibato. Realmente llama la atención que el secretario de Estado sea el que dice eso, porque evidentemente no creo que vaya a ser una simple ocurrencia que se le escapó en una entrevista. Pareciera que ahí hay algo que él empieza y abre la posibilidad del debate, que antes era un imposible. Cada vez que se quería abrir, siempre había un freno que partía desde el papado, desde el papa del momento, y que la curia funcionaba. Acá es el segundo, digamos, y este segundo obispo en relación a todo el gobierno universal de la Iglesia saca él el tema y abre la posibilidad de debate, y el debate lo encuadra bien. Creo que lo encuadra muy bien, no es un asunto que tenga que ver con la fe, sino un asunto disciplinar que es para el mejor manejo pastoral dentro de la Iglesia. Y ahí yo concuerdo con que realmente está bien planteado como encuadre para el debate, porque si no, vos viste, los debates van para cualquier lado. Claro. Acá el debate está bien encuadrado. No salgan aludiendo que esto es cuestión de fe, como que la Iglesia cambia. No. Esto es cuestión de disciplina, de cómo organizar el manejo interno de la pastoral en la Iglesia. Y ese es un encuadre perfecto. Segundo lugar, significa que tomar en serio datos de la realidad y además es una forma, ¿sabes de qué? No está planteado así en el debate tal como lo enunció Poletti, pero es muy importante tener en cuenta hasta dónde el celibato, como estamos funcionando, es una protección de la burocracia, y las protecciones que generan las burocracias en cualquier tipo de organización suelen ser bastante corruptas. Fíjate lo que digo, suelen ser bastante corruptas. Entonces, ¿qué pasa? Se prestan a las corruptelas propias de esas protecciones burocráticas. De esta manera, el celibato, en lugar de ser un testimonio libre, como pide el Evangelio, para mejor trabajar respecto al reinado de Dios y lo que esto significa para la humanidad, porque hablar de reinado de Dios es hablar una propuesta de una política donde lo que desaparece es cualquier figura de dominación y aparece la figura de la política como liberadora del humano, la política como generadora de fraternidad, la política como generadora de mejores condiciones para vivir plenamente. Entonces, ¿qué pasa? Las burocracias aprovechan y llega el momento que se autoprotegen para mantener su propio poder. Y entonces el celibato es una carta de presentación como diciendo somos seres especiales.
no es el testimonio de la dinámica del reinado de Dios. Claro. Y si desde el momento que es para presentarse así en la sociedad como seres especiales, no somos como el resto, ahí empieza un proceso de corrupción. Y ese proceso de corrupción a veces se traduce en doble vida, a veces se traduce en ser célibe, pero ser gente que vive, qué sé yo, no para el reinado de Dios, sino para esto, para lo otro, que son todas sustitutos, sirve para no poder enunciar claramente la riqueza de la sexualidad humana, y creo que esto habría que también incluirlo en el debate. Oscar, muy claro, y esperamos estar a la altura de las circunstancias desde nuestro humilde creo medio. Que podemos estar en la altura, Marita. Y ustedes tienen muchas cosas para aportar importantes. vamos a Y creo seguir que todos conversando, podemos aportar. vamos a seguir conversando de estos temas. Si no te parece mal, te volvemos a con llamar gusto, en con pocos gusto. Y días. disculpen si soy larguero. No, No. maravilloso. Muchísimas gracias, Oscar Lumponi. Gracias Un a abrazo. ustedes, Un Muchas abrazo. abrazo a gracias. los tres. Chao. Gracias. Y al Toki también. Dale, se Chao. lo pasamos. Gracias.